Lucas capítulo 15, verso 18, lea conmigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así. Lea conmigo bien fuerte. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Diga conmigo: háblame, Señor, en esta mañana a través de esta palabra. Tome su asiento, tome su lugar, desocupe sus manos. A Cristo dele un aplauso en esta mañana. Dele la gloria al que vive y reina por los siglos. A su nombre. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: me levantaré e iré a mi Padre. ¿Quién tiene padre? Levante la mano para el cielo. No creo que usted haya aparecido por obra y gracia del Espíritu Santo en el universo. Pastor, pero es que ya partió. No, tuviste un padre. Todos tenemos un padre, ¿sí o no? Todos. Haya sido el mejor papá, haya sido el peor papá. Pastor, yo ni conocía a mi papá. Tuviste un papá, si no lo hayas conocido. Hemos venido y hemos tenido un padre, o a través de un padre vinimos. Diga conmigo: gloria a Dios. Quiero hablar no tanto del hijo en el día de hoy. El hijo, dice la Biblia, que él se arrepintió de su condición. El hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Sino en esta mañana quiero hablar principalmente del padre, a quien el hijo dice: iré a mi padre. ¿Sabe? Cuando el hijo pródigo sale de la cobertura de su padre, sale con la idea de no volver otra vez allá. Sale con la idea de que no quiere retornar otra vez donde su padre, porque de alguna forma siente que su padre hasta ese día o hasta ese momento no le había dado o no había hecho de su vida la mejor de todas. Entonces llega un momento cuando él dice: entonces le pido a mi padre mi herencia, le digo a mi padre que me dé economía, tomo esta economía, me voy lejos de mi padre, por acá yo no me vuelvo a asomar para nada. Porque el hijo tenía la idea de que lo que el padre había hecho por él hasta ese día, lo que el padre le había manifestado hasta ese día, la comida, el techo, qué sé yo, su cobertura, hasta ese día no había hecho su vida una vida feliz. Entonces el hijo, él piensa que yéndose lejos de su padre, él puede lograr ser feliz. Diga gloria a Dios. Dice la Biblia que el hijo se va. El hijo se marcha. Pero vamos un momento a la casa del padre, antes de que el hijo se marchara. ¿Cómo vivía el hijo pródigo en la casa de su padre? ¿Cómo vivía? Cómodo, perfectamente, estaba cómodo. Tenía una cama que todos los días lo esperaba. Se levantaba por la mañana y por la noche sabía que ahí estaba la cama y que podía volver a ella porque su padre la compró para que su hijo descansara. Él estaba cómodo, tenía un lugar a donde descansar cada día. ¿Cómo más estaba el hijo pródigo? Aparte de estar cómodo, todos los días sabía que podía llegar a el área de alimentación, a la cocina o como usted le quiera llamar, que podía llegar a ese sector y que siempre, todos los días, habría una ración de comida. Trabajara o no trabajara, hiciera las cosas bien o las hiciera mal, siempre había una cocina, habían gente trabajando en ese lugar, habían jornaleros, habían trabajadores y siempre había una comida, siempre habría donde llegar a alimentarse. Todos los días él tenía el privilegio de decir, aunque fuera la misma muda de ropa, aunque fuera la misma ropa, él podía decir: hoy tengo que colocarme. Diga conmigo: gloria a Dios.
Tenía unas sandalias o zapatos o como le quiera llamar. Tenía su vestido, su traje, su túnica o como corresponda. En fin, este joven no le faltaba nada. Tenía su comida, tenía su comodidad, tenía su techo, tenía su padre, tenía su hermano, tenía jornaleros. Lo tenía absolutamente todo. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso que el joven tenía, no lo tenía porque él se lo ganó. Me dejo entender. O sea, no es que él un día comenzó desde cero y dijo: voy a comenzar a comprar mi propia ropa, qué sé yo, voy a comprar una despensa de comida para cuando tenga hambre voy a comer, voy a comprar muy buenos pares de zapatos, voy a comprar muy buena ropa. No. Todo esto que el hijo pródigo tenía era producto de que el padre se lo había entregado. Diga conmigo, gloria a Dios. Los que son padres pueden entender. Tu hijo hoy en día tiene un par de zapatos porque trabajó para ellos, ¿sí o no? Si tu hijo tiene 40 años, claro que ya está trabajando por el par de zapatos. Aunque hay padres que él teniendo 40 años todavía le sigue comprando el par de zapatos. Pero tu hijo que está al amparo de tu casa tiene un par de zapatos nuevos porque se los compraste. No fue que su hijo una mañana se levantó preocupado y dice: necesito zapatos, me voy a trabajar, mamá me voy, trabajó y un día llegó con el par de zapatos a la casa completamente nuevos porque trabajó. ¿Sí o no? No, se los diste, le diste sus zapatos. No fue que el hijo un día dijo: ay, yo no quiero dormir en el suelo, necesito una cama, y empezó a trabajar y a ahorrar para comprar la cama. No, la cama el padre se la compró. O sea, todo lo que el hijo hoy en día tiene en la casa, todo lo que el hijo hoy en día posee en la casa, todo lo que el hijo pródigo tenía en su casa, era producto a que el padre lo había comprado, el padre lo había puesto a disposición, y el hijo pródigo podía acceder a ello porque el padre lo había ganado para él. Diga conmigo, gloria al Señor. Todo lo tenía gracias a ¿quién? Al padre. Pero un día la palabra del Señor nos dice que el hijo se va porque siente, amados hermanos, que su padre no lo deja ser feliz. Pasado el tiempo, el hijo vuelve y dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el hijo tenía, dice la Biblia, lo perdió. Y se da de cuenta que mientras estaba con el padre, sí tenía comodidad, sí tenía alimentos, sí tenía todas las cosas. Iglesia del Señor, entendamos algo importante: mientras el hijo está bajo la cobertura del padre, él puede tener todas las cosas como hijo. Diga conmigo, gloria al Señor. Mientras el hijo esté bajo la protección del padre, el padre claro que va a ver por él. El hijo no sabe que necesita una cama, el padre sabe que la necesita. El hijo no sabe que necesita estudiar, el padre sí sabe que él necesita estudiar, porque el padre ve más allá que los intereses que el hijo puede ver, porque el padre ve a futuro, el hijo ve por el momento nada más. El hijo solo quiere divertirse en el momento, quiere ser feliz en el momento. El padre piensa en su futuro. Si eso hace un padre terrenal, del cual la Biblia dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, que ve más allá de nuestro futuro, ve más allá de nuestra mañana, puede darnos mayor cobertura. A su nombre. Diga gloria a Dios. Si como padres hacemos eso con nuestros hijos, ¿qué hará Dios con los suyos? A su nombre. Cuando nosotros le damos algo a nuestros hijos, le damos algo porque ellos son ¿qué? Porque ellos son ¿qué? Dígalo fuerte. Cuando tú le regalas algo a su hijo, se lo regalas porque él es ¿qué? Dígalo fuerte. Él es. Cuando tú le das algo a tu hijo es porque es un hijo obediente, ¿sí o no? No. Yo conozco papás que tienen unos hijos que, Dios mío, en vez de juguete le tienen que regalar una jaula para controlarlo. Y aún así daña la jaula. Pero no porque el hijo sea malo, el papá dice: ah, no, yo no sé nada de usted.
Conozco padres que tienen hijos terribles y el padre le compra el par de zapatos, el padre le compra su cama, el padre le compra su comida, y no se la compra porque sea bueno o porque sea malo, porque es que eso hay gente que todavía lo sigue creyendo. Hay gente que dice: entre más buenito seas delante de Dios, Dios te va a querer más, te va a amar más, te va a dar más prosperidad, vas a ser más bendecido. Entre más obediente, Dios te va a dar más bendiciones. Cuando muchas veces no depende de qué tan obedientes somos. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Porque si un padre ama a su hijo desobediente y le da a su hijo desobediente, si un padre que quiere a su hijo le da cosas aun cuando no se las merezca y le sigue dando cosas a su hijo, y alguien le pregunta: pero ¿por qué le da usted a ese hijo desobediente? No se merece que le des nada. La respuesta es tan sencilla: ¿por qué un padre le da a un hijo algo cuando su hijo es desobediente? ¿Por qué? Porque es su hijo. Es tan sencillo como eso. ¿Hay algún padre que no le haya dado comida un mes a su hijo porque se portó mal? Levante la mano. Mi mamá una vez me dijo que me porté mal: no le vuelvo a cocinar. Entonces me tocó ya empezar a mirar un libro de comida. Cómo preparar un arroz en 50 pasos. Yo no entendí nada de eso. Yo dije: bueno, será morirme de hambre. En la noche mi mamá, seria y sin una palabra, el plato de comida. Y se retiró. Bueno, por lo menos no voy a morir de hambre esta noche. Al día siguiente por la mañana, aún seria y dolida, porque obviamente herí su corazón con no portarme bien, porque todo padre quiere que su hijo sea obediente, aún seria, me pone el pan, el desayuno, me dice: ahí verás si quiere comer. Y yo dentro de mí decía: no, que no me iba a cocinar más, no, que no me iba a seguir haciendo. Yo no le decía nada, obvio: sígame cocinando, quiero morirme de hambre. Y uno como hijo, uno decía: pero ¿por qué lo hace? Si yo soy malo, si yo no me porté bien, si no soy el mejor hijo, ¿por qué mi mamá me sigue sirviendo comida? Me dijo que no me iba a dar de comida, entonces que me iba a morir de hambre. No, seguía cocinándome, seguía dándome la alimentación. Cuando uno de muchacho agarraba el zapato nuevo y se ponía a jugar fútbol con el zapato nuevo, y mi mamá nos decía: el día que rompa ese zapato, así saldrá a la calle. ¿Y qué hacía uno? Rompía el bendito zapato jugando. ¿Y qué hacía la mamá? Mandarlo descalzo a la calle. ¿Sí o no? Te lo mandaba a coser, te compraba otro. El caso es que todas esas cosas malas que la mamá o el papá decía: no lo voy a hacer contigo, lo terminaban haciendo. Y si alguien le pregunta: ¿por qué usted hace eso?, la respuesta se resume en una sola palabra, o en dos, o en tres, o en las que se necesiten: es mi hijo, a su nombre. Entonces aquí no juega el papel si es el más bueno o si es el más malo, sino el papel que juega es el papel céntrico. ¿Cuál papel? El que es el hijo. El hijo pródigo se portó mal, el hijo pródigo gastó el dinero, el hijo pródigo no hizo lo que tenía que hacer bien, volvió donde el padre, pensó que iba a ser castigado o tratado con indiferencia por su padre, pero al llegar a donde está el padre vuelve y le da la cobertura. ¿Por qué Dios hace eso, pastor? Dios hace eso con sus hijos. Dios hace eso con sus hijos, aun cuando sus hijos no sean los más lindos, los más obedientes, los más perfectos. Diga gloria a Dios. O sea que usted me quiere decir, pastor, que si yo soy un hijo de Dios y me porto bien, Dios me va a bendecir. Sí.
Déjeme hacer una pausa dramática para que usted diga: ¿qué está enseñando este señor? Eres un hijo de Dios y te portas mal, Dios te puede bendecir. Claro que lo va a hacer. Es Dios, y ese Dios no se puede negar a que Él es amor. No se puede negar. Él dice la Biblia que hace salir su sol sobre buenos y malos, sin excepción. La diferencia es cuando todo se termine. Ahí la cosa va diferente. Porque va a llegar un momento cuando las decisiones del hijo lo van a llevar a su propia destrucción. No que el padre diga: uy, voy a hacer algo para que mi hijo se condene y para que mi hijo se pierda por la eternidad. Dios no hace eso. Dios como padre lo que hace es brindarte su amor, porque no se puede negar a eso. Dios no puede negarse al amor, a amar a sus hijos. Dios en más de una ocasión decía: destruiré la nación, y el corazón de Dios terminaba cambiando, porque Él era padre. Cuando Jonás le dice: ¿por qué no lo hiciste? ¿Cómo no voy a tener misericordia? Es un pueblo que no discierne entre su mano derecha y su mano izquierda. Es un pueblo rebelde. Pero yo lo creé. En otras palabras, son mis hijos. Aunque no sean los más obedientes de la tierra, son mis hijos. Pero si esos hijos seguían por mal camino, obviamente su mal camino los iba a llevar a destrucción. Lo que quiero que la iglesia entienda en esta mañana es que si estamos cerca del Padre, vamos a estar bajo su cobertura. Diga conmigo: gloria a Dios. Si estamos cerca del Padre, vamos a estar bajo la protección del Padre celestial. Y como todo buen padre, como todo buen señor, quiere que su hijo tome el mejor camino. Quiere que su hijo sea el mejor hijo que sea posible ser. El amor de Dios no se va a retirar de su hijo. El amor de Dios no se va a retirar de su hija. Siempre que alguien diga: me levantaré para ir a mi padre, el padre siempre lo va a estar esperando para darle oportunidades de que él pueda ser mejor para con el padre y aprovechar la provisión misericordiosa de Dios. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. No evalúes tu relación con Dios con las bendiciones. Hay gente que dice: Dios no me bendice, no me quiere. Y el que está siendo bendecido dice: uy, Dios me bendice que ya compré todo lo que quería. No evalúes tu relación con Dios con eso. Porque estés haciendo las cosas bien, estés haciendo las cosas mal, Dios te ama igual. Pero cuida, porque tu camino tiene un fin. Y hay caminos que dice la Biblia que pueden ser ¿de qué? De perdición. Pero tu padre te va a amar en todo ese proceso. Tu padre te va a amar en todo ese camino. Tu padre te va a proteger sobre todo ese camino. Pastor, yo quiero corresponder el amor de Dios sobre mi vida. Quiero corresponder, amado hermano, amada hermana. Quiero corresponder a ese Dios por su amor. Entonces haz lo que hizo el hijo pródigo. Trata de estar lo más cerca del Padre, porque el Padre siempre va a amar a su pueblo. Siempre te va a amar, seas como sea. Pero si te acercas a Él, claro que Él te va a ayudar a ser mejor. A su nombre. Si se dan de cuenta, el hijo pródigo, entre más lejos estuvo, más cosas malas hizo. Mientras estaba con su padre, ¿se malgastó la fortuna? No. Mientras estaba con su padre, ¿vivió perdidamente? No. Mientras estuvo con su padre, ¿vivió una vida desordenada? No. Pero a medida de que se alejaba de su padre, comenzó a vivir de esa forma. La Biblia dice que se fue a una provincia apartada. Eso quiere decir lejos del padre. Y vivió, dice la Biblia, perdidamente. Y empezó a declinar. La Biblia dice que empezó a malgastar su fortuna. Llegó hasta el punto donde dice la Biblia, quería comer de las algarrobas que le echaban a los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a un punto tan bajo donde el hijo se da de cuenta que él estaba bien bajo la cobertura de su padre. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero ¿por qué le empezó a pasar todo eso? Porque su hijo buscó distancia del padre. Vamos a cortar esa distancia.
Y vamos a tratar de estar lo más cerca de Dios. Lejos, pésimamente vivió, pero cuando volvió otra vez a su padre, su vida empezó a cambiar. Maten el mejor animal que tengamos, el más engordado. Traigan un anillo, calzado nuevo, ropa nueva. Vamos a vestirlo de nuevo. Volver a estar bajo el amor o la cobertura del Padre garantiza bendición sobre el pueblo de Dios. A su nombre, póngase de pie, por favor.